La despedida fue lo peor. Llorando tuve que decirle adiós a mi madre, adiós a mis hijos, adiós a mi casa, y así dejé Caracas. A la semana de la caminata ya no me quedaban zapatos. Podía sentir el asfalto y dejaba huellas de sangre por el camino. Pasamos 10, 15, 20 pueblitos. La gente nos miraba con desconfianza, como raro, pero muchos nos ayudaron con comida y agua. 4,5 millones de venezolanos dejamos nuestro país. Eso es más del doble que la población de Caracas. Hay países que tienen esa cantidad de gente. Nosotros nos ganamos la vida muy honradamente y nuestro trabajo también aporta a la economía de este gran país. Por eso es que es tan humillante escuchar: vuélvete a Venezuela, deja de robarnos el trabajo. Yo soy un profesional. Si yo pudiera validar mi título aquí, en Ecuador, tendría un empleo formal, aumentaría mis ingresos y así podría retribuir la generosidad de este país. Y es muy difícil, muy doloroso para una madre ver sufrir a sus hijos y sin tener a quién recurrir. La verdad que la salud aquí funciona muy bien. Me atendieron bien a mí, atendieron bien a mi hija, nos han tratado súper bien. Mi hijo nació aquí, en Quito. Quiero lo mejor para él y, por supuesto, la mejor educación que yo le pueda dar. Ecuador nos dio una oportunidad y aquí estamos echándole ganas. Sería bueno que nuestros hijos también tengan la oportunidad de una buena educación. Nosotros estamos muy agradecidos con los ecuatorianos y queremos que el lugar donde estamos progrese para que todos podamos vivir mejor. Buenos días a todas las personas que se han conectado a esta transmisión y a las personas que se están conectando. Como acabamos de ver en este corto video, hoy estaremos hablando de la migración venezolana en Ecuador. Como parte de este evento presentaremos el estudio Retos y Oportunidades de la Migración Venezolana en Ecuador, elaborado por el Banco Mundial con la colaboración de 6 agencias del Sistema de Naciones Unidas, seguido por una conversación entre expertos sobre el tema. Mi nombre es Tomás Chufari, soy periodista y estaré moderando este foro virtual que sin duda va a brindar información muy relevante sobre un fenómeno que afecta a toda la región y sobre todo a un grupo humano que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Los migrantes y refugiados venezolanos, que al momento suman más de 5 millones y que tuvieron que desplazarse a diferentes países para mejorar su calidad de vida. Les recordamos que pueden seguir la conversación en redes sociales usando la etiqueta #migraciónvenezolana y que pueden enviarnos sus dudas, sus preguntas a la sección de comentarios de Facebook. Les doy la bienvenida y quiero dar paso inmediatamente a Marianne Fey, directora del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, quien va a compartir con nosotros un mensaje sobre este reporte. Muchas gracias, Tomás. Buenos días a todas las personas que están siguiendo virtualmente la presentación de este estudio. Quiero agradecer especialmente al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana por la confianza que depositaron en el equipo del Banco Mundial para llevar adelante esta tarea tan importante y sensible. También quiero agradecer a las instituciones públicas que aportaron información para el estudio. Y en especial le quiero dar la gracia a los hogares venezolanos y ecuatorianos que muy gentilmente nos abrieron sus puertas para responder la encuesta y participar en los grupos focales. El informe Retos y Oportunidades de la Migración Venezolana en Ecuador ha sido realizado por el Banco Mundial con la colaboración de 6 agencias del Sistema de Naciones Unidas. Este estudio aporta evidencia para el desarrollo de políticas públicas y acciones de cooperación, pero también para financiamiento y ayuda humanitaria para complementar la gestión que el Estado ecuatoriano viene realizando.
Les quiero invitar a reflexionar que más allá de los datos, detrás de este reporte hay 400.000 historias de venezolanos que llegaron y que se quedaron en Ecuador. Historias de agradecimiento, de alegría, de tristeza, de esperanza, y también miles de historias de ecuatorianos que les han dado la mano, han compartido una palabra de aliento o una sonrisa en momentos difíciles para estas familias. Como el nombre del reporte lo dice, hay retos. Y todos, el gobierno, la academia, la sociedad civil y la cooperación internacional, estamos llamados a aportar soluciones a estos retos, creando oportunidades. Gracias. Muchísimas gracias, Marian. Para quienes se están conectando en estos minutos, estamos presentando el reporte de retos y oportunidades de la migración venezolana en Ecuador, realizado por el Banco Mundial. Sin duda, esta publicación nos permitirá entender algunas de las aristas de este fenómeno migratorio. La influencia que ha tenido la población venezolana en los países de nuestra región es evidente. Todos hemos escuchado en algún momento cómo esta situación ha generado tensiones en los países receptores. Sin embargo, también las situaciones de movilidad humana generan oportunidades e impactos positivos. Y para contarnos los hallazgos y recomendaciones más importantes del reporte, invitamos a Sergio Olivieri y Mariana Felicio, autores de esta publicación, para que nos den más detalles. Adelante, por favor. La crisis en Venezuela desencadenó un éxodo sin precedentes en América Latina. En los últimos años, Ecuador ha acogido a 400.000 migrantes y refugiados venezolanos, convirtiéndose en el tercer país receptor de la región después de Colombia y Perú. En un momento en el cual Ecuador enfrenta una crisis económica sin precedentes unido a la pandemia del coronavirus. El informe Retos y Oportunidades para la Migración Venezolana en Ecuador fue un estudio realizado en colaboración con 6 agencias de las Naciones Unidas. El estudio analiza los problemas estructurales que enfrentan los migrantes y refugiados, así como también las poblaciones de acogida, y aporta evidencia para el desarrollo de políticas públicas y acciones de cooperación, financiamiento y ayuda humanitaria para complementar la gestión del Estado. La población en condiciones de movilidad venezolana que reside en Ecuador representa el 2,3% de la población total del país. La pobreza, la desnutrición, el embarazo adolescente y el trabajo infantil afectan a 1/3 de estos hogares, porcentaje similar a los hogares ecuatorianos. Desde el comienzo de la pandemia, en 7 de cada 10 hogares de la población migrante y refugiada venezolana, un adulto saltó una comida, es decir, dejaron de desayunar, almorzar o cenar en el último mes. La manera en que los venezolanos se asentaron geográficamente es una ventaja para Ecuador. A diferencia de Perú, donde el 90% está en Lima, en Ecuador el 40% se estableció en Quito, a lo largo de la ruta migratoria, en la costa del país. En consecuencia, la presión que ejerce esta población sobre los servicios y el mercado laboral es más uniforme en todo el país. Muchos de los migrantes y refugiados son profesionales capacitados. Si tuvieran trabajos e ingresos de acuerdo al máximo nivel educativo alcanzado, se estima que podrían contribuir hasta en un 2% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, una minoría, menos del 15%, tiene un estado migratorio irregular que les permite ingresar a un trabajo formal. Aún así, 65% de los venezolanos en edad laboral tienen alguna forma de empleo, en contraste con menos de la mitad entre sus pares ecuatorianos. Durante los últimos meses, como consecuencia de la pandemia, la mitad de los hogares venezolanos sufrieron la pérdida del trabajo de al menos uno de sus miembros. Esto mismo impactó a los hogares ecuatorianos en un 27%. La falta de documentos y los trámites burocráticos son los principales obstáculos para regularizarse y para poder participar formalmente en el mercado de trabajo. Las mujeres en condición de movilidad están aún más expuestas a la discriminación laboral y su acceso al empleo está limitado por el cuidado infantil debido a que más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes están fuera de la escuela. La mayoría de los ecuatorianos
sin evidencia, consideran que los migrantes y refugiados venezolanos tienen un impacto negativo en la economía y sobrecargan los servicios estatales. Sin embargo, los resultados del estudio nos muestran que estos representan menos del 1% de usuarios de los servicios sociales de educación y salud del Ecuador. En protección social, los venezolanos no reciben ningún tipo de transferencias monetarias desde el Estado. Utilizan más los programas de desarrollo infantil, pero representan menos del 1% de los usuarios. También reciben alimentación escolar, uniformes y textos similares a sus pares ecuatorianos. Como ya mencioné, hemos encontrado que más de la mitad de los migrantes y refugiados en edad escolar no asiste a la escuela. Entre las principales barreras que enfrentan estos niños, niñas y adolescentes para no asistir es la falta de cupos y la documentación. También los pagos extras en transporte y útiles escolares. Hasta hace poco solo se podían inscribir al inicio del ciclo escolar, lo cual excluía a gran parte del potencial alumnado. La población en condición de movilidad es más saludable que la de acogida, en gran medida por ser más joven, 3 años menos que la población de acogida. Sin embargo, la desnutrición crónica es un problema común para ambos grupos. Por otro lado, los venezolanos están más satisfechos con los servicios de salud que sus homólogos ecuatorianos. Algunas barreras que enfrentan son obtener turnos o citas, mientras que para los ecuatorianos es la falta de confianza en los médicos y la discriminación. Como ven, existen grandes retos, pero ¿habrá también oportunidades? ¿Cuáles son las oportunidades que nos puedan ayudar a hacerle frente a estos retos? ¿Puede la población venezolana contribuir? Nosotros creemos que sí. La primera recomendación es regularizar el estatus migratorio de los venezolanos para que puedan aportar a la sociedad y tengan más protecciones. Un buen primer paso es la visa de excepción por razones humanitarias anunciado en julio del 2019. En el mercado laboral, sugerimos, además de la regularización, mejorar el proceso de certificación de competencias y convalidación de títulos para que la población venezolana acceda a trabajos que utilicen plenamente sus capacidades. En educación, se debe garantizar la inscripción fuera del inicio del ciclo lectivo y robustecer la protección a la población en condiciones de movilidad humana en el ámbito escolar, el transporte y las comunidades. La discriminación es una de las principales barreras que enfrentan las poblaciones vulnerables y permea a través de distintas dimensiones de la sociedad, como en el lugar de trabajo, la escuela y el barrio. Junto con la xenofobia, constituyen uno de los mayores riesgos que enfrentan los migrantes y refugiados. Recomendamos aumentar la sensibilidad de la sociedad para que recuerden que los migrantes y refugiados son personas que tienen las mismas necesidades, deseos y aspiraciones que todos los seres humanos. Por lo que respetar los derechos de los migrantes y refugiados, especialmente los menores de edad, es una prioridad. En síntesis, la situación económica y social del Ecuador, sumada a la crisis provocada por el coronavirus, impactan principalmente a las poblaciones más vulnerables del país. Impacta a la población venezolana, pero también a las comunidades de acogida. Por lo tanto, concretar una salida requiere el esfuerzo de todos, no solo del gobierno, sino de cada ciudadano, de la sociedad civil, del sector privado y también de la comunidad internacional. Por eso recomendamos crear políticas y programas que ayuden a generar oportunidades económicas y de inclusión social para ambas poblaciones. Para más detalles, los invitamos a leer nuestro informe.
Muchísimas gracias a Mariana y a Sergio por esta valiosa información. Les pido disculpas, hemos tenido un pequeño problema de conexión a internet, pero sigamos adelante. Vamos ahora a abrir a los micrófonos a un panel en el que varios expertos van a discutir acerca de lo que acabamos de escuchar. La realidad que viven miles de venezolanos de nuestro país, los retos que enfrentan las autoridades para mejorar su situación y justamente las oportunidades que esta coyuntura nos presenta a futuro. Para debatir estas ideas quiero presentar algunas personas. En primer lugar, está aquí con nosotros y agradezco su presencia a Carlos Alberto Velastegui, viceministro. Está conectada en vivo, que va a participar con sus comentarios y con algunas preguntas que pueden enviarnos. Así que voy a empezar con la primera pregunta, que se la voy a hacer al viceministro Velastegui. El estudio que presentamos hoy muestra una clara radiografía de la migración venezolana en Ecuador. Desde el punto de vista del gobierno, ¿qué mensajes destacaría de este estudio? Muy buenos días, estimado Tomás. Un saludo cordial a quienes nos acompañan en esta mañana. Un cordial saludo igualmente a los colegas que se encuentran actualmente enlazados en esta sesión. Por una parte, quisiera resaltar y destacar la importancia de este trabajo que ha generado el Banco Mundial, liderado por el Banco Mundial y con participación de varias agencias de Naciones Unidas. Efectivamente, es una radiografía que nos muestra a julio del año 2019 cuál es la situación que tienen los ciudadanos venezolanos en el país. Creo que es necesario puntualizar que este estudio se hizo con un gran esfuerzo de no solamente y de la propia Cancillería que colaboró en dicho proceso. Este mecanismo, este informe, lo que nos transmite es un análisis de 4 sectores importantes del gobierno central: el área de educación, el área de salud, el área de movilidad humana y el área de inclusión económica y social. Este estudio evidentemente va a ser parte de los componentes que tienen que seguir solidificando la información para que el Estado pueda tener una información más cabal de todo lo que implica el proceso de recepción de los ciudadanos migrantes. Los 4 sectores probablemente son los más relevantes y a eso ha atendido el informe del Banco Mundial. Quisiera también enfatizar que en esta actividad realizada por el Banco Mundial se dio a conocer de alguna forma características que para nosotros fueron bastante novedosas, importantes, valiosas, sobre todo aquellas que se refieren a la forma de ver de los propios ciudadanos venezolanos con relación al proceso de acogida. Otro de los elementos claves que hemos podido nosotros refrendar es el reconocimiento que hace el estudio a las normas que giran en torno a lo que el Estado ecuatoriano propicia para poder regularizar y tratar el tema de la movilidad humana en un aspecto integral. Reconoce que es uno de los esquemas más progresistas que existe en la región. Existe esa lectura no solamente por la forma en que está contextualizada la Constitución, las leyes, para facilitar la integración y la acogida de los ciudadanos extranjeros que llegan al país, principalmente de ciudadanos venezolanos, ciertamente. Destaca el hecho de que la educación y la salud son consustanciales a los derechos básicos que el Estado brinda a todo ciudadano extranjero sin ninguna limitación. Me parece que junto con la Argentina somos los 2 únicos países a nivel regional que tienen y proceden de esta manera. Da a conocer justamente mecanismos en los que estamos aplicando procesos de inclusión económica y social, todos ellos de la mano de la cooperación internacional, que es fundamental para los mecanismos de acceso a los derechos y a los procesos inclusivos dentro del país. Me parece que describe de una manera apropiada lo que teníamos nosotros en julio del 2019, y ese es el aporte relevante. Como todos conocemos, la migración es un fenómeno dinámico
y ese fenómeno dinámico va transformándose, va avanzando, y los aportes que pudimos ver de estos 4 sectores en una época pasada es una radiografía que nos permite a nosotros poder incorporar en nuestros análisis sus propuestas, las recomendaciones que se han efectuado, que son justamente necesarias para lo que es el manejo de la política pública por parte del Estado ecuatoriano. Sí quisiera destacar que en estos elementos la población venezolana tiene una percepción positiva con relación a lo que es acceso a servicios, especialmente en lo que se refiere a salud. El 61% de la población se ha hecho atender en un establecimiento público, mucho más que la población ecuatoriana, que de acuerdo al estudio que fue establecido, registra un 54% de quienes fueron encuestados. Hay que señalar que la encuesta que produce gran parte de la información, porque además de eso también existen grupos focales, la encuesta está ponderizada en un grupo cerrado de hogares, 2.300 hogares, que representan aproximadamente 6.425 personas. Y de ese estudio, justamente el 61% de los ciudadanos venezolanos manifiestan haberse atendido en centros de salud, manifiesta un elemento bastante positivo con relación al tipo de atención. Únicamente 2% de las personas que han sido encuestadas han señalado que tuvieron un problema por la documentación. ¿Y por qué resalto esto? Porque en el Estado ecuatoriano el acceso a los servicios básicos va más allá de la condición migratoria en que se encuentren o de la documentación que porte el ciudadano extranjero o el ciudadano ecuatoriano. Las condiciones de acceso son completamente abiertas e inclusivas. También es necesario señalar que dentro del proceso que existe, la mayoría de la población venezolana encuestada señala su decisión de permanecer en el país. Esta es una demostración del deseo no solamente de continuar dentro de la gestión de regularización que se ha generado, sino de que están dispuestos a que por las condiciones que han podido encontrar en el país, tienen esa visión de mantenerse en el Estado ecuatoriano. Además de eso, 4 de cada 10 ciudadanos venezolanos han manifestado a esa época la intención de seguir trayendo a la parte de este proyecto de vida que han encontrado en el Ecuador. Creo que también es necesario destacar que este estudio, este informe, apunta a una sugerencia y propuesta de priorización de políticas públicas por parte del análisis que se ha efectuado. Principalmente existe una lectura en torno a lo que implica la inclusión económica y social a la que me he referido previamente, y coincide con la priorización que da el Estado ecuatoriano. Más allá de buscar medidas permanentes, duraderas, en favor de los ciudadanos que llegan al país, como lo hemos hecho a través del proceso de regularización, lo importante es que existan mecanismos idóneos que garanticen que quienes están llegando al Ecuador puedan tener un desarrollo propio, un desarrollo económico que permita cumplir con sus objetivos de plan de vida, que les permita ser parte del desarrollo del país. El Ecuador justamente reconoce lo valioso de la migración, siempre que esta migración venga en condiciones ordenadas, regulares y seguras, conforme establece el Pacto Mundial de Migración. Y en ese sentido, también verificamos que el estudio toma nota de la situación que atraviesa el Estado ecuatoriano. Y eso es necesario resaltar, porque el esfuerzo que realiza el Ecuador va de la mano de las condiciones propias del país. Como ustedes conocen, en la región tenemos una situación económica bastante congestionada. Los índices que prevé tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional hablan de un decrecimiento del orden del 9,4% en la región, y en el caso específico del Ecuador, los índices de ambos organismos es superior a 7%. Eso sumando a los elementos económicos que han sido parte de la historia del Ecuador.
Interesante todo lo que usted anota. Sergio, en tu criterio, ¿cuáles son los principales hallazgos de este reporte? Gracias, Tomás. Antes de comenzar realmente a responder tu respuesta, quiero tomar exactamente un pequeño minuto para dar gracias, junto con Mariana, a toda la gente que estuvo, como dijo el viceministro, detrás de la producción de este informe, a los encuestadores que dedicaron largas horas de trabajo en circunstancias sumamente difíciles, a los moderadores, inclusive de los grupos focales, y también a toda la gente de los distintos ministerios, los equipos de los distintos ministerios que nos dieron tan gentilmente su tiempo y la información necesaria y que la pueden, digamos, ver en el informe. Entre los hallazgos que nosotros encontramos, los que más nos sorprendieron fueron aquellos que están, digamos, en relación a las aseveraciones o afirmaciones que tienen en cuenta los ecuatorianos respecto de este fenómeno migratorio. O sea, piensan en general que tanto migrantes como refugiados están colapsando, o en ese momento, ¿no? Estaban colapsando los servicios de salud y de educación. También, por ejemplo, que recibían transferencias monetarias de parte del gobierno, o que aumentaba la criminalidad, y que estaban perjudicando, digamos, a la economía. Sin embargo, después de este trabajo extenso que hicimos, como dijo el viceministro, visitamos a más de 2.000 hogares, tanto venezolanos como de los ecuatorianos, y también hicimos 48 grupos focales y fuimos y analizamos los registros administrativos, vimos que estas afirmaciones no estaban fundadas realmente en evidencia. Entonces, por ejemplo, en el caso de servicios tanto de educación como de salud, aprendimos que tan solo los migrantes y refugiados venezolanos solamente representan el 1% de los usuarios del sistema. Y además, una ventaja que tiene Ecuador respecto de otros países de la región es que el asentamiento se hizo bastante parejo a lo largo de todo el país, lo cual entonces la incidencia que están generando sobre los servicios es mucho más uniforme y no es tan alta. Esto obviamente, digamos, no implica de que yo tengo que decir, bueno, no tengo en cuenta qué hacer, sino que lo que tengo que hacer es monitorear y ver qué es lo que está sucediendo con el uso de los servicios. Respecto, digamos, por ejemplo, a transferencias monetarias, no reciben transferencias monetarias del gobierno porque para poder recibir necesito tener el documento ser ecuatoriano, ¿no? Ser ecuatoriano y cumplir con los requisitos de un programa para poder tener acceso. Respecto de la criminalidad, lo que vemos realmente es que los indicadores, por ejemplo, de robos, tanto de personas como a la propiedad y crímenes han venido bajando en Ecuador desde el 2014 hasta inclusive el 2019, lo cual es reflejo del gran esfuerzo que está haciendo el Ecuador, digamos, para reducir esto. Entonces, y también sucede en aquellas, digamos, provincias en las cuales hay alta densidad, digamos, o asentamientos, digamos, de migrantes y refugiados venezolanos. Entonces, esta aseveración o afirmación es realmente bastante infundada, es una percepción que se repite en varios países de la región y que realmente lo que hacen es retrasar los procesos, digamos, de capitalización de los beneficios de integrar esta población a mi país y al desarrollo del Ecuador. Respecto de que perjudican a la economía, esto está más relacionado, digamos, a que vienen a quitar los trabajos. En realidad, digamos, el mercado de trabajo en el Ecuador viene sufriendo de un deterioro desde la caída de los precios del año 2014, y como bien dijo el viceministro, Ecuador viene pasando una situación económica bastante difícil desde hace varios años, digamos. Entonces, el reflejo que uno observa en el mercado de trabajo tiene más que ver con eso que con la llegada de los migrantes. Ponen una presión un poco más grande, pero a nivel agregado no se observa un impacto. Ahora, sí hemos podido evidenciar, los impactos son un poco más locales, digamos, en determinados cantones en los cuales, digamos, hay una gran densidad de venezolanos en términos relativos a los ecuatorianos. Y lo que tenemos que acordarnos es que ahí se genera una mayor competencia y que esta población es joven y está capacitada, digamos. Entonces, la posibilidad de poder contribuir al desarrollo y al crecimiento del Ecuador es grande, porque al Ecuador le hubiese llevado mucho tiempo tener una población como esta. Y lo bueno es que si
como se está llevando a cabo, si se regularizan y se certifican sus capacidades, podrían llegar a aportar a la economía hasta un 2% del Producto Bruto. Ahora, la contracara, como esto no está sucediendo, digamos, porque la economía debería estar generando estos, digamos, puestos de trabajo y poder absorberles y darles la posibilidad, como esto no está sucediendo lamentablemente, quienes están, digamos, pagando parte del costo de este ingreso poblacional son aquellas poblaciones vulnerables del mercado del trabajo que son jóvenes de baja calificación, que vienen fundamentalmente dado por el deterioro económico y que vienen sufriendo hace varios años esto y que la llegada de venezolanos realmente hace que sufran un poco más. Es importante esta información que con datos científicos logra romper prejuicios, ¿no? Que llevan a situaciones de xenofobia complicadas. Quiero preguntarle a Mariana respecto a que el estudio afirma que la mayoría de las mujeres venezolanas cuentan con estudios superiores, pero son también las que están en una situación de mayor vulnerabilidad, tanto mujeres como niñas y como adolescentes. ¿Cuáles son los problemas que, de acuerdo al estudio, las mujeres venezolanas tienen que enfrentar y cuáles son las recomendaciones de posibles políticas públicas para beneficiarlas o protegerlas? Sí, muchas gracias, Tomás, por esta pregunta muy importante. Bueno, en primer lugar, en todos los contextos de desplazamiento forzado, no solamente en Ecuador, las mujeres, las niñas y adolescentes siempre enfrentan riesgos diferenciados de los hombres y suelen ser más elevados. Realmente suelen estar expuestas a mayores riesgos vinculados a la violencia sexual, tanto en su trayecto migratorio como cuando llegan al país de destino. Entonces, casi una totalidad de las mujeres, niñas y adolescentes enfrentan discriminación por su nacionalidad y enfrentan esta discriminación en todos los ámbitos, en el barrio, la escuela, el transporte, la vivienda y el trabajo. Y esto, por supuesto, que afecta su capacidad de contribuir plenamente a la sociedad ecuatoriana. Como correctamente mencionas, más de la mitad de las mujeres venezolanas tienen un nivel educativo superior a las ecuatorianas y aún teniendo un nivel de educación en promedio superior a los hombres de su país, la gran mayoría, un 70%, tiene trabajos inadecuados. Casi la mitad de ellas dejó de trabajar voluntariamente. Esto es lo que nos sale de vuelta de la encuesta y los grupos focales. Y este fenómeno parece estar más relacionado con prácticas discriminatorias y también con la prevalencia de algunas normas sociales patriarcales que, bueno, que de vuelta no ocurre solamente en Ecuador, pero que, bueno, por ejemplo, suelen estar también más expuestas a pedidos sexuales. Esto es algo que de vuelta ha salido principalmente en los grupos de discusión de grupos focales. Otra dificultad que muchas enfrentan es la desconfianza en instituciones públicas para poder denunciar ciertos abusos. Y otra barrera importante es el acceso a educación, instituciones educativas. Muchas veces se les dificulta por falta de documentación. Entonces, solamente menos de un cuarto de ellas, de las venezolanas en movilidad, cuentan con la documentación adecuada. Pero me gustaría que nos enfoquemos un momento en las niñas adolescentes en particular. Las niñas adolescentes venezolanas enfrentan barreras específicas para permanecer en el sistema. Esto es, en gran medida, producto de la inseguridad que sienten en el trayecto hacia y desde la escuela. Y eso, bueno, impide que puedan seguir asistiendo a las clases en muchos casos. Esta percepción de inseguridad es bastante marcada, la diferencia entre las niñas más jóvenes, niñas que tienen, por ejemplo, entre 8 a 11 años, y las mayores. De las mayores, de las niñas adolescentes, menos de la mitad se sienten seguras yendo y viniendo de la escuela y solamente la mitad se siente segura estando en la escuela. Entonces, bueno, esto y la discriminación que sienten en la escuela sí contribuye a que dejen de asistir. También otros factores, en el caso de las niñas adolescentes específicamente,
es que ellas suelen también tener ciertas responsabilidades con el cuidado de menores en el hogar, y también hay una prevalencia de embarazos adolescentes importante, algo que en realidad no es tan distinto con las adolescentes ecuatorianas. Por último, quiero mencionar que el trabajo infantil de niños y niñas sigue siendo un desafío. La mitad entre 5 y 17 años ni trabaja ni estudia. Eso es comparado con un 20% para el caso de los niños y niños y varones adolescentes. Así que es bastante la diferencia. Y las niñas y adolescentes mujeres también son más proclives a sufrir de trabajo doméstico no remunerado. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Entonces, hay algunas de las recomendaciones claves que proponemos en el estudio, estas solamente son algunas, es, por un lado, sensibilizar a los funcionarios públicos sobre los principios de la no discriminación para que se sientan más seguras en realizar denuncias en caso sea necesario. Garantizar que las escuelas sean seguras para las niñas y adolescentes en movilidad, y esto sí quiero remarcar que el gobierno y varias instituciones están trabajando muy fuerte en este ámbito, así que sí hay esfuerzos y hay que reconocerlos, pero sigue siendo un desafío. Promover información y servicios de salud sexual y reproductiva, fortalecer la ruta de atención a las víctimas de violencia de género y después facilitar el registro de las calificaciones de las profesionales venezolanas y también regularizar a las mujeres para que puedan obtener los trabajos formales. Gracias a Mariana, que nos está acompañando desde Washington. Y ahora quiero hacerle una pregunta a María Clara Martín, del ACNUR. María Clara, como decíamos al principio, la migración venezolana ha generado un éxodo sin precedentes en la región. Son más de 5 millones de venezolanos que han emigrado a Latinoamérica, y la mayoría en condiciones muy precarias. Pero todo esto con un nuevo contexto de la pandemia de la COVID-19 se ha agravado. Entonces, los venezolanos han perdido sus empleos, su vivienda, están altamente expuestos al contagio. ¿Cómo se puede dar apoyo a este grupo humano en un contexto económico tan complicado para todos los países y en un contexto social también muy difícil? Varias formas ahí de qué se puede hacer. Evidentemente, para aquellos que han perdido sus empleos, sus medios de vida, incluso sus casas, sus viviendas, tenemos que aumentar la asistencia humanitaria, y eso es crucial. Tenemos que darles un tiempo para compensar esa pérdida de ingresos a corto plazo, mientras se puede ver qué más se puede hacer. Hay también casos en los cuales tenemos que brindar una asistencia legal. En casos de desalojos, en casos de despidos intempestivos, el estudio es claro de la poca cantidad de personas también que están trabajando con contratos legales. Los mismos datos del gobierno, del Ministerio de Gobierno, que salen del registro de venezolanos, hablan de que solamente 11% trabajaban con contratos de trabajo, de los que trabajaban. Con lo cual, evidentemente, la informalidad hace que estén en una situación mucho más vulnerables. Entonces, hay que tratar también de apoyarlos, por ejemplo, se involucran a las autoridades locales o nacionales, la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, juntas de protección de derechos, etcétera, etcétera, para intervenir, mediar, tratar de impedir desalojos o despidos, pero también hacer que haya una mediación para que la gente pueda volver a sus casas. Evidentemente no puede pasar en todos lados, entonces también se trabaja con las autoridades, con albergues, se hacen distribuciones de kit de alimentos, etcétera, etcétera, para impedir por lo menos que estén en la calle mientras se busca algo. Y mientras tanto tenemos que trabajar a más largo plazo para restaurar esos medios de vida. Se ha tratado de cambiar en muchos casos la forma en que la gente trabaja. Por ejemplo, gente que trabajaba en la industria textil, que pueda tener un emprendimiento, por ejemplo, de hacer mascarillas, uniformes,
útiles, equipos de protección, gente que trabajaba, la gran mayoría que tiene emprendimientos trabaja en el tema de los alimentos, entonces también de apoyarlos para que puedan hacer entregas a domicilios. Se ha cambiado la forma también de hacer formaciones, se hacen online, etcétera, etcétera, para tratar de lo más rápido posible puedan integrarse otra vez en estas nuevas formas de trabajo que están saliendo en esta pandemia. Y evidentemente también tratar de que se incluyan en los programas de asistencia del Estado. En muchos de esos programas ya están programas del MIES con niños, de asistencia a niños. Hay muchos venezolanos que están en albergues de los diferentes municipios, que reciben alimentos, etcétera, etcétera, y eso también es algo muy importante, ¿no es cierto?, que el Estado también pueda, a pesar de toda esta dificultad, justamente también por un tema de igualdad, ¿no?, y de que no se corran esos rumores como se mencionó antes, de que recibían más asistencias, o etcétera, etcétera. Se trata de todas formas de que todo lo que reciban sea en igualdad a lo que reciben los ecuatorianos, y en muchos casos lo que se hace también, y es fundamental, es que no se asiste al venezolano solamente, sino en un contexto de su comunidad, y se apoya también a las personas vulnerables que están dentro de esas comunidades de acogida, porque si no, eso hemos visto durante años que crea más división que integración el asistir solamente a una parte de la población. Gracias, María Clara. Hay una pregunta para ti también y para Mariana. ¿Qué experiencias regionales hay que se puedan tomar como referencia de atención a la población migrante y refugiada? ¿Qué estructuras existen en los países de la región para atenderlos? ¿Y cuáles serían las acciones que ACNUR está desplegando actualmente para trabajar en la integración local y la sensibilización contra la xenofobia, más en estos momentos de la pandemia a nivel local y regional? ¿Qué acciones está llevando a cabo el Banco Mundial, por ejemplo? Bueno, a nivel del ACNUR, no estamos trabajando solos, sino que estamos trabajando en una plataforma que está coliderada por la OIM y por el ACNUR, la Organización Mundial de Migraciones, que se montó a nivel regional y que tiene sus capítulos en cada país, que agloba Naciones Unidas, que agloba también a los ONGs, organizaciones de la sociedad civil, y que trabaja bajo el liderazgo y con la coordinación del Estado, justamente para poder asistir en estos diferentes aspectos. Como dijo bien el viceministro, eso no es solo es una cuestión multisectorial. Tenemos que hablar de asistencia humanitaria, tenemos que hablar de asistencia legal, tenemos que hablar de educación, de salud, etcétera, etcétera. Entonces se necesita justamente todo un grupo muy grande de trabajo para poder justamente trabajar en todas estas cosas que te dije antes. Uno de los temas también que es muy importante en este momento y que tiene que ver mucho con el acceso a la educación es el tema de la conectividad. Para poder acceder a la educación en este momento se necesitan dispositivos, se necesita internet, entonces se necesita también trabajar muchísimo en este momento con esos temas. Entonces, todos estamos trabajando más o menos en estos temas. A nivel de estados, algo muy importante a nivel regional es el proceso de Quito, que como su nombre lo indica, empezó en Quito, liderado y preconizado por el gobierno ecuatoriano justamente para juntar a todos los gobiernos que están recibiendo este gran éxodo de venezolanos para coordinar ciertas políticas, para coordinar como por ejemplo temas de regularización, temas de registro, temas de estatuto legal, temas de acceso a los diferentes servicios, para hacerlo de forma coordinada, para hacerlo de forma
regular, y justamente creo que esa es la experiencia más importante que podemos rescatar. A nivel del Ecuador, bueno, el viceministro ya habló bastante de lo que está haciendo el Ecuador a pesar de esta gran crisis que tenemos en este momento, y yo quiero rescatar justamente las políticas inclusivas que tiene el Ecuador en ese sentido, y muchos de los programas que tienen los diferentes ministerios para justamente hacer que todos los venezolanos puedan tener acceso en misma calidad, en mismo pie de igualdad que los ecuatorianos a educación, salud, sobre todo en este momento que son los temas más importantes. Mariana, ¿algunas acciones que esté tomando el Banco Mundial? Muchas gracias. Y también quiero reiterar el reconocimiento al gobierno de Ecuador por todos los esfuerzos que están haciendo, que tienen múltiples crisis al mismo tiempo. Sí, en el caso del Banco Mundial, el Banco Mundial está muy comprometido con apoyar a los países receptores de migrantes y refugiados a nivel mundial, realmente. En realidad, esta es una temática que se empezó a trabajar muy extensamente en otras regiones, en la región de Medio Oriente y de África subsahariana. Y bueno, o por supuesto que en el caso de América Latina, los esfuerzos se han concentrado con el éxodo venezolano y en los países con mayores flujos migratorios. Entonces, esto es básicamente Colombia, Perú y Ecuador. Entonces, básicamente se pueden clasificar como 4 grandes áreas donde en el que el banco apoya. Por un lado, es a través de sus trabajos analíticos, así como este trabajo que estamos hoy lanzando. Básicamente se ha hecho un trabajo parecido tanto en Colombia como Perú. Ha pedido, esto fue una respuesta de una solicitud que recibió el Banco Mundial de parte de los tres gobiernos. Y bueno, este estudio es realmente un estudio multisectorial para diagnosticar un poco cuáles son los impactos de la migración venezolana y cuáles han sido los retos, las oportunidades, y también donde se desarrollan algunas recomendaciones específicas para que sirva como una hoja de ruta para los gobiernos para poder aplicar algunas políticas. El primer estudio se había lanzado en Colombia en noviembre del 2018, en Perú en noviembre del 2019 y bueno, hoy estamos con el de Ecuador. En todos los casos se ha trabajado, como también ya lo han mencionado otros panelistas, de forma muy colaborativa con otras agencias. En el caso particular de Ecuador, de vuelta, esto es un trabajo que requiere el esfuerzo de muchos. Entonces, hemos logrado este estudio, trabajarlo con las 6 agencias de Naciones Unidas y también con el sector privado. Telefónica también forma parte de este estudio y queremos, y hemos tenido muchísimas reuniones de validación con las diferentes instituciones y actores a lo largo de este proceso para ir intercambiando información y validando los resultados. Otra cosa que se está haciendo a nivel analítico en este momento es un análisis regional en 13 países sobre el impacto de la pandemia en la población migrante y refugiada. Y en el caso de Ecuador tiene el beneficio de haber podido volver a los mismos hogares que entrevistamos en el estudio para hacer esta encuesta que se está haciendo sobre el impacto de la pandemia, a lo cual estamos enormemente agradecidos nuevamente a los encuestadores en este proceso. Otra área que apoya el banco es básicamente a través de la movilización de recursos. Esto se hace a través de varias formas, pero un área en particular es a través del acceso al Global Concessional Financing Facility, que es básicamente una facilidad de financiamiento concesional global. Es un fondo que se creó con el banco y otros donantes. En realidad se creó cuando empezó la crisis de refugiados sirios hace unos años y en el 2019 se logró ingresar a Colombia y a Ecuador como primeros países de la región América Latina para poder beneficiarse de este fondo. Así que, y también en gran medida estos estudios analíticos han contribuido a sustanciar
argumentar el por qué era importante brindarles acceso a este fondo. También apoyamos a diferentes gobiernos a través de asistencia técnica, de vuelta movilizando recursos con otros donantes, apoyando a los gobiernos a ejecutar e implementar diferentes políticas, y también a través de, ciertos préstamos, políticas de desarrollo, se han financiado, se han aprobado un par de préstamos en Colombia, otro aquí en Ecuador. Así que esas son las tres grandes áreas. Otra área en la que no me voy a detener mucho a hablar es también en abogacía. El banco también ha participado, por ejemplo, en el proceso de Quito, que ya habló María Clara, también en asambleas generales de la ONU, apoyando en diferentes eventos para compartir conocimiento, como un TED Talk en Perú, Econozón y otro tipo de eventos. Así que eso, así, y estamos comprometidos a continuar apoyando a los países receptores. Gracias, Mariana. Tenemos todavía unos minutos y no quiero dejar pasar algunas preguntas que nos han llegado de la gente que nos está mirando, del público. Aquí hay una pregunta que la hace José Douglas Barbén, me parece que el viceministro Velastegui podría responderla. ¿Cuál es la propuesta para que los venezolanos puedan legalizar su estadía en Ecuador? Y pido respuestas cortitas para ver si alcanzamos a poner un par de preguntas más del público. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Me gustaría tomarme unos minutos adicionales porque me parece que es importante que exista una percepción apropiada del esfuerzo que está haciendo el Estado ecuatoriano con el proceso de llegada y de recibimiento de los ciudadanos venezolanos. Por una parte, quisiera enfatizar que son casi 1.900.000 ciudadanos venezolanos los que ha acogido el Estado ecuatoriano, han ingresado al país. Muchos de ellos, evidentemente, han hecho tránsito, han salido, ya sea para Perú y el sur del continente, o en algunos casos han retornado para Venezuela. Más de 400.000 todavía siguen residiendo aquí en el país y les hemos recibido con brazos abiertos. El Estado ecuatoriano tiene un registro del año 2019 de más de 500.000 atenciones a ciudadanos venezolanos. Ese es un monto importante de inversión para nuestra economía, es cerca de $45 millones. Igualmente registramos en el año 2019 más de 40.000 estudiantes venezolanos que han hecho su registro. Eso también es un monto importante para nuestra economía, son más de $37 millones. Y enfatizo estos datos porque aún existiendo un tercio de la población ecuatoriana, datos de la CEPAL del año 2019 señalan que el desempleo en el Ecuador era superior o cercano al 26%. Y está previsto que este año, en el año 2020, el desempleo en el país suba más del 31% por datos de la CEPAL. Son informaciones importantes para poder tener realmente un entorno apropiado del esfuerzo que hace el Estado ecuatoriano, del esfuerzo que hace la sociedad de acogida. Ese esfuerzo está garantizado a través de las decisiones del Ejecutivo para poder regularizar a los ciudadanos venezolanos. Y eso es un trabajo que se viene haciendo en conjunto con el Ministerio de Gobierno. Yo decía al inicio del diálogo que el informe del Banco Mundial es un aporte fundamental. Nos da una radiografía de lo que sucedía en julio del 2019. Se hizo una valiosa encuesta de un número significativo de hogares. Y a través de esos hogares son 4.500 personas que de alguna u otra forma han estado registradas. A través del Ministerio de Gobierno se complementa esta información de caracterización porque el Ministerio de Gobierno ha registrado al momento dentro del proceso de censo migratorio más de 200.000 ciudadanos venezolanos. Y de ese número, más de 151.000 han hecho un registro biométrico con datos específicos. En ese proceso, nosotros podemos verificar que el aporte de los ciudadanos venezolanos es básico, es fundamental, ¿no? Cerca del 29% tienen estudios superiores. La gran mayoría de los ciudadanos venezolanos se encuentran en condiciones laborales. No me equivoco, he registrado los datos, es un porcentaje
del 76% en edad laboral. La gran mayoría se encuentran en condición laboral. Pero tenemos que medir justamente que el esfuerzo de recibirlos, ligado a lo que mencionaba hace un momento, que hay una alta tasa de desempleo en el país, que es una situación crónica vinculada a la parte económica, afecta la lectura y la visión de cómo poder dar soluciones políticamente factibles en el área de los servicios básicos, en el área de varios de los elementos. Se ha mencionado ya por parte de varias de las autoridades que nos han acompañado en esta charla la relevancia de la cooperación internacional. Efectivamente, como mencionó María Clara, el proceso de Quito es un proceso de articulación regional y el proceso de Quito nos guía tratando de buscar caminos a través de las experiencias que han tenido unos estados en algunos procesos y que de forma coordinada tratamos nosotros de nutrirnos de esas experiencias y poner en práctica soluciones que sean viables y que permitan dar, como he mencionado previamente, soluciones duraderas a la población venezolana. El Estado ecuatoriano está involucrado probablemente en el proceso de regularización más importante que ha hecho el país y tenemos actualmente en un registro histórico más de 176,000 visas dadas a ciudadanos venezolanos para que tengan justamente su regularización. Y además, en este último periodo, que es un proceso de regularización extraordinaria, que se inició en el mes de octubre hasta la fecha, son más de 56,000 ciudadanos venezolanos que han podido obtener la visa. El 70% de ellos a través de la visa creada específicamente para favorecer esta regularización al ciudadano venezolano. Esas medidas son medidas duraderas, son medidas que tienen una visión de largo alcance. Y tengamos presente que el Estado ecuatoriano no solamente que les da una solución con una visa, sino que les está abriendo las puertas para que puedan permanecer indefinidamente acá en el país. Ustedes conocen seguramente, la audiencia quizás no, pero en el país, en el Ecuador, las normas migratorias prevén que si un ciudadano se encuentra con una visa más de 21 meses en el país, puede optar por una residencia permanente. Y si tiene el tiempo necesario de permanencia en el Estado ecuatoriano, puede optar automáticamente a una naturalización, dentro de una lectura justamente de solidaridad, de apertura a la recepción de los ciudadanos venezolanos. Entonces, cuando vemos que estos esfuerzos que realiza el Estado ecuatoriano van en sintonía con sus capacidades, se vuelve relevante el papel del proceso de Quito, se vuelve relevante el proceso de corresponsabilidad internacional a un fenómeno que rebasa las fronteras de cada uno de los países de la región. Eso es lo que hemos postulado, eso es lo que nosotros reconocemos que se ha venido trabajando por varios países cooperantes, por organismos internacionales y que tiene que ciertamente fortalecerse. Hemos planteado que esta cooperación tenga recursos nuevos, recursos incrementados y que se orienten no solamente a cooperación, sino directamente a asistencia directa no reembolsable para que pueda darse soluciones pragmáticas. Ese fue el resultado de alguna manera que pudimos ver en la reciente conferencia de donantes celebrada justamente a través de medios virtuales y organizada por el gobierno de España con el apoyo de la Unión Europea. Creo que en esa lectura el gobierno ecuatoriano está tratando de colocar las políticas en favor del ciudadano, en favor del ser humano, tratando de implementar de mejor forma las acciones necesarias para poder dar la acogida, pero vamos a requerir forzosamente esta cooperación para poder nosotros implementar adecuadamente las políticas en los servicios básicos de acogida. Actualmente es evidente que hay una incidencia y existe una repercusión de la migración que recibe el país. Esta evidencia no es una cuestión teórica, es una cuestión efectiva. Los datos económicos que nos están arrojando y que van avanzando con la dinámica del tiempo, de julio del 2019, prácticamente un año, porque estamos terminando el mes de junio, nos da una visión bastante transformadora. Es igual que la dinámica migratoria. Entonces los desafíos están por delante y nosotros lo que estamos planteando es hacer un trabajo de coordinación interna, de articulación
dentro de las capacidades nacionales y el resultado del apoyo de organismos como ACNUR, como OIM, como el propio PNUD y otros, y los gobiernos donantes van a facilitar que podamos continuar con esta decisión de seguir acogiendo y facilitar la inclusión de los ciudadanos venezolanos en el país. Viceministro, el tiempo nos está quedando corto, pero yo no quiero dejar pasar una pregunta para Sergio, una pregunta que ha llegado desde el público por parte de Diego Edoiza. La pregunta, y te pido, Sergio, una respuesta muy concreta, es que al no haber una fuerte presión en el mercado de trabajo, ¿cuál puede ser la oportunidad y acciones claves de la política laboral para que este grupo pueda lograr hacer efectivo ese aporte al 2% en el PIB? ¿Qué podrías decirnos? Sí, con respecto, a ver, el problema del mercado de trabajo va más allá, digamos, es bastante más complejo, digamos, o sea, en realidad el primer paso es lograr, digamos, que el migrante, como acaba de decir el viceministro, o sea, es lograr primero la regularización y después la certificación de capacidades. Esa es el primer paso para lograr, digamos, para ponerlo exactamente al mismo nivel que cualquier persona para participar en el mercado de trabajo. Lo que pasa es que el Ecuador está pasando por primero por una situación muy difícil, de una crisis, digamos, muy difícil, además de larga data, digamos, que comienza ya por el 2014, que se ha exacerbado fundamentalmente ahora, y que además, digamos, cuenta con un marco regulatorio legal demasiado estricto, digamos. Entonces, eso es todo, digamos, un capítulo y algo en lo cual el banco ha estado, digamos, también ayudando al gobierno de Ecuador en asistirlo, digamos, en qué es lo que políticas que se podrían llevar a cabo, digamos, para lograr una mayor flexibilización, y parte de estas políticas se han tomado en términos de emergencia ahora, digamos. Pero es una pregunta que la dejaría ahí. Digo que los dos puntos iniciales son, primero, la regularización, que es un gran esfuerzo que ya, como dijo el viceministro, se está llevando a cabo. La segunda es la certificación de capacidades. De ahí en más, digamos, dejamos al mercado que elija el más apto, digamos, para poder, digamos, para que esta población, digamos, pueda aportar su máximo potencial. Bueno, el tiempo se nos ha acabado, pero yo quiero, para finalizar esta presentación, agradecer al viceministro Carlos Alberto Velastegui, a María Clara, a Marian, a Sergio y a Mariana, y a todo el equipo del Banco Mundial y Naciones Unidas por haber hecho posible este evento. También queremos agradecer a todos quienes participaron en el proceso, desde los encuestadores hasta los diferentes equipos sectoriales del gobierno. Esperamos realmente que esta información nos permita a todos reflexionar sobre la importancia del proceso de integración y las oportunidades que conlleva el mismo. Les invitamos a ver la repetición de este evento en esta misma página y a que sigan la conversación usando la etiqueta #migraciónvenezolana en Twitter. Me despido, les agradezco muchísimo y será en una próxima ocasión.